Bueno, pues ya La estamos. línea de fuego, en la línea de fuego. Sí, ya Así estamos es. en vivo. Muchas gracias a toda la gente que se está uniendo. Gracias a Brenda, a Yacas, a Tania, a Master Rora, a Fatsi y a toda la gente que anda por acá. Perdónme, sigo César Corona, Karen de la Rosa. Todavía sigo enfermo de la garganta. Hoy tenemos un invitado súper especial. Yo sé que a Ricky le están temblando las piernas. Sí, Tenemos hoy sí. a nuestro amigo. Oye, ¿no salieron los nombres? ¿Por qué no salieron los nombres? ¿Los quitamos o qué pasó? No, cada que pone los comentarios, se quitan los nombres. Listo, gracias. Ahí está. El ufólogo Pedro Ramírez. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gran saludo a todos, a Ricky, a Marco, Fase 3, que no sabemos su nombre exactamente, pero ya estamos aquí y pues bueno, yo les agradezco muchísimo que se hayan interesado pues en la información que hoy vamos a poder dar, sobre todo pues este tema que ha estado en la mesa en los últimos años y sobre todo en los últimos meses, ¿no? O sea, qué tan fuerte ha sido y sobre todo en los Estados Unidos el fenómeno OVNI o el fenómeno WAP, como hoy se le ha querido llamar, los fenómenos anómalos no identificados, porque bueno, pues ya no solamente son voladores, sino que son vehículos que les hace llamar transmedium, vehículos que pueden viajar del espacio, pasan a la atmósfera terrestre y pueden sumergirse en el mar o en los lagos, algo que bueno, pues que ya el gobierno de los Estados Unidos ha tomado cartas en el asunto. Que bueno, pues vamos a hablar de todo eso al final de cuentas. Yo agradezco mucho su interés por el tema, sé que también son expertos en muchos temas y qué bueno, porque de esa manera vamos a poder dialogar a gusto. Muchas gracias. No, pues mira, la verdad yo te agradezco muchísimo que hayas aceptado la invitación, porque créeme lo que tenemos muchos años haciendo contenido y yo he tenido a bien invitar a mucha gente y no nos toman en cuenta, ¿no? Y no sé por qué, no sé si es porque mi personalidad o porque no me baño, pero pues muchas gracias a ti, de verdad, porque hay veces, mira, yo entiendo, de verdad que yo lo entiendo, porque yo alguna vez estuve en una secta cristiana, yo entiendo que a veces nos cegamos y pensamos que lo que decimos es la pura verdad, pero con el tiempo y un poquito más de estudio, paciencia, te das cuenta que no todo lo que yo digo es cierto, realmente. Claro. Pero hay gente que no lo quiere. Tenemos la verdad absoluta, nadie, y bueno, pues nos podemos equivocar, nos podemos confundir, nos podemos dejar llevar incluso por la pasión y publicar algo que tal vez no es, ¿no? Pero pues yo siempre lo he dicho, nosotros no podemos demostrar una verdad con evidencias falsas, o sea, no podemos caer por el entusiasmo de querer sacar primero algo, no analizarlo, ¿no? Sino todo lo que llegue voy a publicarlo, ¿no? Hace poco tiempo, por ahí están circulando todavía, y se han viralizado algunas imágenes en X, porque ahora ya es X, de un huevo, ¿no? Cuando ya se había demostrado que habían sido creadas a través de inteligencia artificial, y siempre el asunto de que la persona que las publicó no quiere saber nada, no quiere dinero, no está oculto, o sea, siempre atrás de la conspiración, porque me pueden matar, y ya cuando empiezan con ese tipo de cosas, desde ahí empieza a ensuciarse una investigación y bueno, de cerca el huevo, porque es un huevo, tenía jeroglíficos, y ya de lejos ya no los tenía, o sea, como que la inteligencia artificial ya no se los ponía. Entonces, cosas muy raras, y no todo lo podemos mostrar, ¿no? O sea, porque al final de cuentas creo que el público merece, pues está intentando aceptar esta realidad, porque es una realidad, eso sí se los puedo asegurar a todos, ¿no? O sea, el fenómeno OVNI es absolutamente real, existe una presencia que coexiste con nosotros, no es casualidad que el gobierno de los Estados Unidos, ¿y por qué menciono Estados Unidos? Porque ellos finalmente han creado oficinas para investigar esto, incluso proyectos oscuros, como ellos les llaman, a lo largo de los años del tiempo, porque, bueno, ya ahondaremos más en eso, ¿no? Pero el por qué han querido investigar a estas presencias, pero
pues no es casualidad que ellos lo estén ahorita divulgando, ¿no? Claro. Porque están muy cerca de las bases militares, y eso es lo que tal vez el público en general no lo sabe, la opinión pública. Esto no solamente es una cuestión de un puntito en el cielo, sino que tiene un trasfondo todo el fenómeno OVNI, y eso es lo que vamos a tratar de desglosar, si es posible, en este espacio. Claro, fíjate, me haces pensar, mucha gente no sabe, pero yo sé cosas, por eso estoy aquí en Canadá de refugiado, porque yo sé cosas que no les puedo contar. Pero no les puedo contar. ¿Saben por qué? Porque no les puedo contar. Y esa es la manera en la que generas público. Antes de ya meternos de lleno en el tema, vamos a hablar de quién es Pedro Ramírez. Para la gente que me ha estado preguntando toda la semana, surgido de los más prolíficos grupos de ufólogos mexicanos en los años 90, inicia su formación de reportero e investigador en Televisa en el año de 1993, logrando destacar rápidamente por su pasión en el llamado fenómeno OVNI. En el año de 1995 es convocado a participar en el primer programa radial dedicado exclusivamente a temas extraterrestres en la XEW. El programa se llamaba Vigilante del Cielo. No, Inalcanzable, Vigilante del Cielo, y conocedor de un extenso material fílmico, alrededor de los platillos voladores. Es reclutado para formar parte del primer equipo de expertos en el programa Tercer Milenio. Este ya fue con Maussan, ¿cierto? Así es. Jaime Maussan. Pionero en la observación OVNI y participante activo en la discusión y análisis de fenómenos aéreos anómalos, en 1999 es llamado nuevamente a formar parte de un importante espacio en la radio mexicana con el programa OVNI, un fenómeno inteligente, transmitido por más de 3 años continuos, logrando altos niveles de audiencia. Paralelamente fue columnista de artículos sobre fenómenos aéreos anómalos para el diario La Prensa y la revista Reporte OVNI. Esta es una revista, esta no la conozco, Reporte OVNI me suena. Bueno, ahorita la voy a checar. De su autoría cuenta con más de 300 videos de ovnis obtenidos en diversos encuentros en toda la República Mexicana. Gran parte de este material fílmico sería dado a conocer a través del programa de TV. ¿Y usted qué opina? Este es con Nino Canún. Nino Canún. Uy, buenísimo ese programa. En donde también tendría una importante participación. En la búsqueda del conocimiento ufológico y después de haber vivido incontables experiencias de encuentros con las máquinas voladoras, se convierte en productor de eventos relacionados a ovnis, lo inexplicable y ciencias. O sea que si usted quiere viajar al Área 51, comuníquese con Pedro Ramírez y le vamos a poner unos boletos. Diga el código fase 3 y le conseguimos unos pases. No es cierto. El señor Pedro Ramírez es un ufólogo, no es cualquier ufólogo, o sea, no es Ricky, güey. Es un ufólogo de primera. Porque luego dicen, es que ¿qué calidad de invitados traes a tu programa? Güey, nada más para que vean el nivel que tenemos. O sea, el nivel de invitados. Tengo un amigo, Pedro, que es él es actor, yo nunca digo, bueno, casi nunca digo sus apellidos, yo siempre digo su nombre, que no es el artístico, es el nombre normal, con el que lo conoce su familia. Él se llama Iker. Saludos a mi amigo Iker, que sé que nos está viendo, porque nos chismosea. Y en una plática que tuve con él, me dijo, ¿quién va a ser tu próximo invitado? Le dije, voy a tener un ufólogo, estoy bien contento, Pedro Ramírez, güey, yo lo admiro, bla, 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 porque yo creo en los hermanos del espacio. Y me dice, ¿un qué? Le digo, un ufólogo. Dice, güey, eso no existe. ¿Qué es eso? Le digo, un ufólogo es una persona que estudia y analiza el fenómeno de los ovnis. Dice, eso es un omnívoro. Y yo, ¿un qué, güey? Dice, es un omnívoro, güey, de los ovnis. Y yo, ok, gracias, mi querido Iker. Pues aquí está Pedro para decirnos que esa palabra de omnívoro no existe, carnal, ¿ok? Muchas gracias. No, básicamente en español tendría que ser omniólogo. Sí, podría ser, ¿verdad? Omniólogo. Omniólogo, pero ufólogo, pues básicamente es un experto en ovnis. O sea, es solamente para identificarnos, por así decirlo. Y ya entrando en el tema, yo tengo por aquí algunas preguntas que no le hice llegar a mis compañeros porque yo soy un envidioso, que me gusta llevarme el programa. Entonces porque el programa se llama Fase 3 y los animales legendarios. De hecho, se llama Fase 3. Y esto no es cierto. Se ha dicho, a ver, es que tengo, fíjate, saqué varias preguntas, pero
quiero hacer usar unas que creo que son más, generan un poquito más de impacto con la gente, ¿no? Por ejemplo, esta que dice, se ha dicho que gobiernos como el de Estados Unidos han ocultado información sobre ovnis durante décadas. ¿Qué pruebas existen de esto y por qué lo harían? ¿Tú qué opinas de esto? Bueno, en las últimas audiencias públicas se dijo que el gobierno de los Estados Unidos, se dijo públicamente y bajo juramento, que el gobierno de los Estados Unidos tenía conocimiento de estas presencias desde 1930. Nosotros conocemos la era moderna, así se le conoce, la era moderna del fenómeno ovni a partir del 24 de junio de 1947, cuando un piloto comercial llamado Kenneth Arnold avistó 9 objetos en forma de media luna sobre el monte Rainier en el estado de Washington. Desde ahí se le conoce de la era moderna del fenómeno ovni. Posteriormente vendría lo entre el 2 y el 4 de julio del accidente de Roswell. A ver, nosotros no somos los que decimos, los ufólogos no somos los que decimos que el gobierno de los Estados Unidos lo oculta. Lo dicen los militares, las personas que han trabajado para la milicia, las que han trabajado para el servicio secreto de los Estados Unidos. Recientemente, no recientemente, hace aproximadamente 2 años, David Grush, un ex militar, habló públicamente y dijo y acusó al gobierno de los Estados Unidos de estar encubriendo, de tener una conspiración detrás del fenómeno ovni, donde se rescataron, bueno, y es que a lo largo de los años se ha dicho, o sea, no es la primera vez, nada más que esto se dijo en una audiencia pública en el Capitolio, por así decirlo, y en el Congreso, perdón, de los Estados Unidos, y bajo juramento. Esa fue la gran diferencia ese 26 de julio. Entonces, claro, esa fue la gran diferencia, por eso fue un día histórico, por así decirlo, porque muchos militares ya lo habían acusado. Perdón que te interrumpa. Ellos son los... Tengo aquí un conflicto. Es que, mira, yo sí creo que las audiencias públicas sí son importantes y las que hace el Congreso de Estados Unidos son muy relevantes, pero pensar que porque alguien, y lo digo con todo respeto, pensar que porque alguien está bajo juramento, está diciendo la verdad, güey, mi ex juró amarme toda la vida y la mendiga no está. Sí, por supuesto. Mira, yo creo que es muy cuestionable si tú quieres esa parte. Sin embargo, existen evidencias e información que al parecer, mira, el gobierno de Estados Unidos ha designado a través de estos proyectos negros, oscuros, como ustedes le quieran llamar, sí, millones de dólares para investigar. O sea, ¿cómo vas a investigar algo que no existe de entrada? Se habla de que existe evidencia también de que entre el 2 y el 4 de julio de 1947, aquel caso llamado Roswell, evidentemente sí existió algo, sí ocurrió algo. Después se dijo que se había tratado de un proyecto de globos, un proyecto llamado Proyecto Mogul, y que se trataba de maquiniquís, y bueno, ha sido un sinnúmero de cosas. Pero vamos a suponer que vamos a cuestionar, como ahorita tú me dices, ¿no? Vamos a cuestionar el hecho de que estas personas, estos militares, trataron, no han intentado, todos los personajes que han salido en los últimos años a la luz pública, decir que el gobierno de los Estados Unidos, y acusarlo de que tienen material incluso biológico, y así como en algún momento algún personaje que salió a decir, Bob Lazar o Robert Lazar salió a decir que él trabajó en el área 51, en un área llamada S4, y que trabajó con naves recuperadas, y que bueno, vamos a suponer que no existe o que no hay evidencia física, o que no se ha podido demostrar la evidencia física. Lo que sí hay es que sí hay objetos voladores no identificados volando en el cielo. Eso es absolutamente un hecho. Y muchos lo hemos podido ver, y por eso es de que nosotros estamos hablando del fenómeno. Yo se los puedo decir, yo tengo la certeza de lo que he visto. O sea, yo puedo decir que tengo la certeza de que he visto un platillo volador, tengo la certeza de haber visto objetos muy cercanos a mí,
tuve una experiencia muy cercana. Yo nunca he visto un extraterrestre, de una vez les aviso, nunca he visto un extraterrestre, yo nunca he escuchado voces en mi cabeza, yo nunca he sido secuestrado, yo nunca he sido raptado por extraterrestres, okay. Pero sí, a la edad de 15 años, una luz entró, una esfera de luz, hoy sé que es una esfera de energía, entró a mi habitación estando yo recostado boca arriba, entró, se posó frente a mí, no sé si fue 1 minuto, 2 minutos, unos segundos, no lo sé. El chiste es que estuvo ahí, era una esfera de energía que era muy luminosa, pero no iluminaba el cuarto, nunca lo iluminó. Nosotros la conocemos como luz sólida. Cuento esto porque para mí es muy importante decirles que yo sí tengo la certeza, o sea, yo no tuve pérdida de tiempo, una alucinación, no estaba drogada, no estaba drogado, no estaba borracho, no estaba, o sea, no, o sea, fue algo que ocurrió realmente y que marcó mi vida y que posteriormente a la edad que hoy tengo de 54 años les puedo decir que para mí esa experiencia significa hoy en día que ellos lo que querían decirme o lo que me querían manifestar, por así decirlo, es que yo tuviera la certeza de que el fenómeno era real, no. Porque lo que he tenido yo que vivir en estos años, de verdad, a veces te llevas muchos chascos, o sea, desilusiones. Yo les platicaba antes de entrar al programa que yo recibí el primer video falso hecho de manera virtual y que fue dado a conocer como si fuera real. Imagínate tú, o sea, yo admiraba a una persona, que no voy a decir su nombre, y a mí me mandan a investigar ese caso. Perdón que me desvío, ahorita me voy a regresar ahorita me voy a regresar al tema, y le digo, descubro quién lo hace, nos dice esta persona que él lo realizó, era una empresa que se dedicaba a hacer publicidad virtual para Televisa. Él había creado ese video pues como una forma de broma, nos lo dice, tenemos toda la información y nunca jamás se dice que es falso. O sea, es cuando te das cuenta y entras en un conflicto, en un conflicto en el que esto es real, ¿para qué sigo en esto? Si todo esto es una basura, o sea, entras en conflictos, pero si no hubiera sido por esa experiencia, esas dos experiencias, una que tuve a la edad de 9 años cuando vi un objeto circular muy claro y que despierta mi interés por el fenómeno OVNI, después hoy me doy cuenta que es un vínculo que yo tengo con este fenómeno, y esa experiencia que vivo a los 15 años, se los puedo asegurar que yo no seguiría en esto, yo no hablaría del fenómeno, no me interesaría. Perdón, Marcos. Perdón que lo interrumpa. Fíjense que, bueno, aquí hace un comentario JK69, donde dice: la Biblia está documentado de esferas de luz que bajan del cielo, solo que no al tener conocimientos tecnológicos le daban explicación de que eran ángeles. Ahora, ¿por qué se me hace interesante este comentario? Y ahorita le hago una pregunta que también le hicieron aquí en el público. Yo lo he comentado muchas veces y estoy convencido de que depende del sistema de creencias de cada quien, la interpretación que le va a dar a ciertos fenómenos. Incluso, por ejemplo, ahorita que usted hablaba de la esfera de energía, muchos parapsicólogos le podrían decir que es un orbe, que es una esfera de energía de otra dimensión, que podría ser un fantasma, etcétera, ¿no? Entonces, también estos fenómenos aéreos, depende de a quién se le pregunte, ¿no? Obviamente, yo siempre he dado ese ejemplo. Si se le pregunta a una persona muy religiosa, podría decir incluso que son manifestaciones marianas o manifestaciones de Dios. Obviamente los ufólogos hablan sobre ovnis, etcétera, ¿no? Por lo cual, todo esto me lleva a la pregunta que hizo JK69 en un principio. ¿Por qué si existen seres que no son de este planeta, no se ponen en contacto, o por qué no hacen su aparición de forma evidente? ¿Por qué se ocultan, o cuál es la lógica de que se escondan? Bueno, quedan por ahí dos preguntas todavía, pero ahorita las vamos a responder. ¿Por qué se esconden? Bueno, yo creo que sí se manifiestan, pero de manera sutil. Yo creo que el hecho de que todos sepamos, o que hoy puedan ser grabados, incluso hace poco un objeto volador no identificado o una esfera se posó en la pista del aeropuerto de Manchester. O sea, que sí se manifiestan y se han venido manifestando y se han podido grabar, pero
la gente o el público o la opinión pública quisiera que se manifestaran así como la película del Día de la Independencia, que se posaran las grandes naves sobre cada ciudad, y creo que de entrada pues no creo que eso ocurra en estos momentos. Creo que son civilizaciones tan avanzadas que saben perfectamente. De entrada nosotros somos una civilización bélica. La humanidad es bélica, o sea, ¿cómo es posible? Yo siempre lo pongo. ¿Cómo es posible que después de una pandemia que mató a más de 6 millones de seres humanos, que tocó la puerta de cada uno de nosotros, que después de eso, pues tal vez muchos deberíamos de habernos hermanado, que tal vez el mundo iba a cambiar, íbamos a entender que teníamos que estar unidos, empieza una guerra absurda entre Ucrania y Rusia, ¿no? Una barbarie que se ha venido viviendo en Medio Oriente también, en la franja de Gaza, Israel, o sea, lo que aquí mismo en México con los cárteles, o sea, ¿tú crees que realmente los extraterrestres o las entidades, porque muchas veces decimos esto, ¿no? También respondiendo a esa pregunta de que qué connotación le vas a dar dependiendo de tu creencia o de tu conocimiento que tengas de las cosas, vamos a ponerle entidades, no vamos a decirles extraterrestres, ¿no? Estas entidades que se presentan, que se manifiestan de diferentes formas, porque yo no solamente creo que existan extraterrestres, creo que sí vienen o provienen de mundos paralelos, que vienen de otras dimensiones, porque incluso esta experiencia que yo vivo, la ventana de mi habitación, cuando estaba ocurriendo la ventana de mi habitación, estaba pues, porque ya no vivo ahí, estaba del lado izquierdo, cuando esta esfera de luz o de energía estaba posada frente a mí, con el rabillo del ojo, yo recuerdo claramente que la ventana se encontraba del lado derecho, como si la dimensión de las cosas hubiera cambiado, ¿no? Yo nunca me moví, vuelvo a repetir, yo nunca escuché voces, yo nunca tuve pérdida de tiempo, nada, y sin embargo, vuelvo a repetir, estas entidades que no sabemos de dónde provienen, pero que están aquí, no se han manifestado abiertamente, porque si bien es cierto que tenemos un nivel tecnológico actualmente, no hemos crecido espiritualmente. Creo que cuando hay un despertar de conciencia masivo es cuando va a ocurrir esa presencia. Ahora también se habla, y se ha hablado mucho durante mucho tiempo, se ha dicho que existe un pacto de no intervención con la humanidad, ¿no? ¿Por qué o con qué intención se hace esto? Porque están permitiendo que la humanidad, el ser humano, pues finalmente tenga su proceso evolutivo, porque pues es como un niño, vamos a poner el ejemplo de un niño, ¿no? O sea, tú tienes que permitirle que se caiga, que se equivoque, como todos los seres humanos, para que al final de cuentas tenga una madurez. Si tú lo ayudas en todo, pues él ni siquiera va a poder caminar solo, ¿no? Entonces va a estar dependiendo siempre de ti, porque pues nunca supo hacer las cosas por sí solo. Entonces, claro, la humanidad de alguna manera tiene que vivir ese proceso también, y eso es lo que ellos han permitido. Mi teoría es que ellos lo único que están haciendo es evitar, nos están ayudando a evitar catástrofes de tipo apocalíptico, en las que el ser humano no tendría forma de enfrentarlas, como cuáles, un asteroide que pudiera impactar la Tierra, o un asteroide, un meteorito. ¿Cuántas veces no hemos escuchado que meteoritos o grandes rocas pasan muy cerca de la Tierra y por fortuna o por casualidad, si ustedes quieren, el campo magnético de la Tierra no las ha atraído? Un impacto, nosotros desde hace muchos años ya estamos dentro del rango de que podríamos ser impactados por un gran asteroide, así como les ocurrió a los dinosaurios hace 65 millones de años. Estamos en ese rango ya en el que una roca grande podría golpearnos. Y ustedes saben bien que una roca, así sea de medio kilómetro, ocasionaría un caos mundial, o sea, de tipo apocalíptico. ¿Qué pasó tan solo ahorita con los incendios de California? O sea, estos incendios de California de verdad pusieron en jaque a los Estados Unidos, a esa área la pusieron en jaque. Y estamos hablando de incendios. Ahora imagínate un impacto de un meteoro que entre a la Tierra. Y por casualidad, si ustedes quieren, algo o alguien los ha desviado. No han entrado a la Tierra por fortuna. Yo creo y considero, yo como ufólogo, si ustedes quieren, por creyente, por lo que creo que ellos nos han ayudado en ese aspecto. Así
como también a regular las emisiones de los volcanes, a regular las emisiones del sol. El sol ha entrado en una etapa de inestabilidad desde hace 2 décadas. Y por ahí en alguna ocasión, en la administración de Barack Obama, se habló de la tormenta solar perfecta, y la gente lo puede buscar en internet. Se habló de la tormenta solar perfecta, se dijo, salieron los científicos a decir que venía una gran llamarada solar, podía provocar estas tormentas geomagnéticas, que hoy se les llama así, que podría golpear la Tierra, y bueno, se hizo un alboroto, porque pues los satélites, los vientos solares y todo esto. El chiste es que esta tormenta solar perfecta nunca llegó. Lo que sí llegó fueron grandes estructuras que fueron captadas por las ondas ojo de la NASA, y que ahí está, o sea, y que se vio como si estuvieran absorbiendo la energía del sol. Yo esa interpretación también se la doy. No es que sea un hecho. Los científicos dicen que son fallos en el laboratorio espacial SOHO, pero bueno, yo creo que son grandes estructuras. Perdón, Ricky, antes de la intervención de Ricky, yo tengo 2 comentarios aquí, porque me generaste 2 teorías. Ya venía yo pensando una, que es que tal vez los hermanos del espacio ya conviven con nosotros, pero realmente algo que en este programa hemos dicho durante mucho tiempo, hablando de fenómenos anómalos, es que a veces nuestro cerebro no está preparado para este tipo de eventos, para este tipo de enfrentamiento, digámoslo así, ¿no? Para esta evidencia. Pero tomando como referencia lo que tú dices, esto es muy cierto. Imagínate una raza que ya vino, a lo mejor estuvo por acá y dijo, oye, qué buena onda, aquí están estas personas, y pues échenle ganas, y venimos en unos años a ver cómo siguen, y regresan y se dan cuenta que somos unos simios bélicos que nos comemos entre nosotros, y dicen, ¿sabes qué? Mejor déjalos ahí. Mejor déjalos allá aparte, allá son los primos de Monterrey, ahí déjalos. ¿Por qué? Porque si nosotros nos manifestamos hacia ellos, pues lo que vamos a terminar teniendo es una reacción violenta de estos seres humanos hacia nosotros. Entonces hay que dejarlos, ahora desafortunadamente, hay que dejarlos que se preparen emocional, psicológicamente, incluso espiritualmente, para poder tener este contacto. Es algo muy interesante, pues es una teoría que me acaba de surgir. Y la otra, que es algo bien curioso, porque yo me pongo a veces a ver documentales así de X en YouTube, de todo tipo de cosas, porque el programa pues hablamos de un montón de temas, y hay que estar un poquito informado. Y me hace mucho ruido en la cabeza algo que acabas de decir. En todos los planetas hay impactos, en todos hay impactos de meteoritos. Y hay unos muy, muy grandes. ¿Por qué en la Tierra no los hay? No, eso es algo bien curioso. Y aquí es donde me surge lo que dice mi amigo Enrique, que él dice que es de Tampico, que él creció con ovnis alrededor. Porque está esta teoría, está esta teoría de que la ciudad de Tampico la protege de los bueno, yo decía meteoritos, de los huracanes y cosas así. De los huracanes, ajá, de ese fenómeno. No sé, ¿tú crees que haya una base en Tampico? ¿Tú qué opinas? Sí, es Tampico, Ciudad Madero, ¿no? Ahí enfrente a la playa de Miramar, a 30 kilómetros lo maneja, pues los habitantes aseguran que desde hace mucho tiempo los huracanes, las tormentas no les han golpeado, gracias a que pues hay una base sumergida en el mar a 30 kilómetros. Yo tengo por ahí algunas fotografías que me hicieron llegar a algunas personas de Ciudad Madero, donde se ven estos objetos, pues sí, precisamente incluso sobre las bases petroleras. Entonces, pues sí es muy probable, porque casualmente, volvemos a repetir, casualmente, sí no ha golpeado ningún huracán fuertemente a Madero ni a Tampico. Entonces, pues sí es curioso que exista esta leyenda urbana, por así decirlo, allá
allá en Ciudad Madero y en Tampico, y yo creo que sí. Mira, hace poco, hace unos días, de hecho, Tim Burchett, un congresista de los Estados Unidos, dice que estuvo hablando con militares, marinos de la Armada de los Estados Unidos, y que hay un caso muy documentado que muy pronto va a salir a la luz, en la cual se ha detectado a un objeto que está viajando a 40 millas por hora, por así decirlo, bajo el mar, y que tiene el tamaño de 2 campos de fútbol. Entonces, y que es un caso sumamente documentado según él, y que va a salir muy pronto a la luz. Entonces, ¿qué quiere decir? Que porque es lo que se estaba diciendo, ¿no? Que se están ocultando en el mar. Sí, desde hace mucho tiempo lo sabemos, que uno de los lugares a donde se ha ocultado el fenómeno, pues ha sido, o estos objetos, ha sido en el mar. Precisamente por eso se les dio esa connotación de WAPs, fenómenos anómalos no identificados, ya aéreos solamente, ya aéreo quedó descartado, solamente no podían encasillarlo solamente en aéreo, porque ahora pues ya es un fenómeno que se presenta bajo el mar. Entonces ya estos vehículos transmedio pues ya son conocidos así, y bueno, también una de las áreas a donde podrían estar ocultándose o han sido detectados, pues es la parte oscura de la luna, o sobre los cráteres de la luna, que también hay muchos. Mira, ¿qué sucede de lo que hablábamos ahorita, no? ¿Por qué se habla todo esto? Porque existe evidencia. O sea, existe evidencia. Si no existiera evidencia de estos objetos, de estas cosas ahí, aunque muchas veces las personas dicen, es que, ¿por qué el puntito? ¿Por qué borroso? Y siempre, ¿por qué lo grabaron con el Nokia no sé qué? Mira, a veces hay que explicarle al público. ¿Existen videos 4K? Por supuesto que existen videos grabados en HD y en 4K. Y yo los tengo, o sea, los tenemos ahí. La otra, al momento en que la gente comparte un video de un ovni, muchas veces lo comparte a la más baja resolución. Y eso complica todo. Y después es copia de copia y se va degradando el video. Y ya a veces cuando llega o queremos nosotros recuperar el original, pues ya no existe. Entonces, no es culpa de nosotros, no fue grabado con un Nokia no sé qué, no. Además, no existe la cultura de estar grabando ovni. Miren, muchas de las ocasiones son grabaciones fortuitas. O sea, no es que la gente estuviera esperando el ovni, lo está grabando y es un camarógrafo profesional que le va a meter todo el zoom. No, a veces la emoción, uno mismo, a mí, yo he visto los objetos y a veces se me van, no los he podido grabar. O sea, de verdad, o sea, porque de repente lo estás viendo en lo que sacas el celular y todo, y ya cuando ves, ya va el puntito. O sea, ya no está la distancia que lo viste al primer momento. O sea, de verdad, cuando vemos una imagen clara, de verdad, somos muy afortunados en poder grabar, en poder obtener esas imágenes. Lo que ha ocurrido en muchas ocasiones ya, muchas personas han podido grabar, pilotos han estado grabando imágenes extraordinarias desde las cabinas de los aviones. Entonces, yo creo que poco a poco vamos a poder ver mejores imágenes. Todos quisiéramos ver las clásicas imágenes de Billy Mayer, el platillo, claro, ahí sobrevolando el área, ver los extraterrestres saliendo. O sea, todos quisiéramos ver eso, o sea, todos, pero no siempre es posible. No es decían por ahí, hay un libro que se llama, y se los recomiendo a todo aquel que le interese el fenómeno. Yo siempre le digo, léete un libro científico, léete un libro escéptico y léete un libro de ovnis. Y un libro escéptico que yo les recomiendo se llama Veredicto OVNI, que es de Robert Schiffer, así lo pueden buscar. Aquí en México lo sacó hace muchos años Editorial Tikal, por si lo quieren buscar. Y él hablaba de que eso es un fenómeno celoso, ¿no? En cuanto a que no se presentaba tanto, era muy escurridizo, que anteriormente decían, solamente vete al bosque, áreas despobladas, y allá te vas a encontrar con ellos. Hoy están en las grandes ciudades, bajan a las grandes ciudades, se observan en las grandes ciudades. O sea, sí ha habido una evolución y una presencia más constante. Estados Unidos está preocupado porque estos artefactos, o estos vehículos, o estos WAPs, están muy cerca de sus bases militares, en donde hay armamento nuclear. Por eso es un asunto, se ha llevado este asunto
al Congreso porque es un asunto de seguridad nacional, no saben de dónde provienen. El primer, y esto como datos si ustedes quieren, el primer director de la Oficina de Anomalías de todos los dominios, Sean Patrick, fue un analista de inteligencia. ¿Qué es un analista de inteligencia? Este hombre conoce todas y cada una de las tecnologías que se desarrollan en el mundo. La tecnología de punta, él la conoce. Y él mismo declaró, cuando fue director de esta oficina, dijo no saber qué eran esos objetos. O sea, ¿cómo te imaginas que un analista de inteligencia que prácticamente espiaba a China, espiaba a Rusia con su tecnología, te diga, no sabemos qué son estos objetos? El mismo Donald Trump, en un programa, en un podcast muy famoso en Estados Unidos, declaró y dijo que los pilotos a él se le han acercado a decirle que hay objetos que viajan 4, 5, 6, 7, 20 veces la velocidad del sonido, que para ellos es imposible, que no saben qué son. O sea, imagínate que un piloto de la Armada de los Estados Unidos diga, nos hemos enfrentado o nos hemos encontrado con estos objetos que desconocemos que son. Es una tecnología no humana. Eso es real, eso es absolutamente real. No es una visión. ¿Por qué? Y lo digo porque si ellos no los graban, pero sí los detecta el radar y ven las velocidades. Y hay otras formas de tener detalles de ese avistamiento que estos pilotos tuvieron. Precisamente por esto se detonó tanto esto, por las declaraciones de los pilotos que dieron al New York Times, y de ahí surgió un video desclasificado, y bueno, pues ahorita ha sido una locura Estados Unidos con todo este asunto. Okay. Hay una pregunta que tiene aquí el público, la quiero poner, pero antes de ponerla, tengo una teoría que le quiero contar yo aquí a la gente. Y déjenme decirles algo para que no se nos olvide. Les voy a comentar el por qué creemos o siempre hemos pensado de esta gran conspiración. O sea, tenemos que decirle al público el por qué Estados Unidos y muchos de los países que tienen estos materiales extraterrestres lo han ocultado. Ahorita lo vamos a decir también. Ok. Tengo una teoría y creo que es muy sólida, tan sólida que podría ser una hipótesis y no una teoría. Cuando tú tienes 2 hijos y uno es torpe, ¿a quién vas a cuidar? Al que es más torpe. Entonces, por eso la ciudad de Tampico está tan protegida. Bueno, esa es mi teoría. Sobre la mesa, nada más. Tania García nos pregunta ¿qué opinión tienes de los ovnis de la zona del silencio y los del Popocatépetl? Que es bien interesante está. Bueno, yo tuve la fortuna de ir al volcán Popocatépetl desde la zona donde empezaron los primeros avistamientos, fue en 1990. Y yo ya andaba por allá en la zona de Atlisco, Puebla, que después se le conoció también una zona conocida como Punto Marconi, y que incluso por ahí pusieron el monumento al OVNI, que es muy famoso, muy conocido, y casualmente, como dato también, los OVNIs llegaron 4 años antes de que empezara el volcán Popocatépetl, nuevamente su actividad comenzaba nuevamente su actividad. Los ovnis llegaron 4 años antes. Entonces empieza en 1994 esa actividad volcánica y los ovnis ya estaban ahí. Incluso vino un equipo de National Geographic a medir las luces del volcán. O sea, fue tan fuerte lo que estaba ocurriendo en el volcán de estas luces cuando empieza esa etapa eruptiva que un equipo de National Geographic, que es gente muy seria, yo tuve la oportunidad de conocerlos cuando vinieron a México, incluso de acompañarlos, y casualmente, pues bueno, es una zona magnética que irradia mucha energía. No creo que necesariamente sea por el volcán, creo que tiene otros elementos que lo provocan, y ellos trajeron instrumentos para detectar esta energía, y casualmente pues las agujas se dispararon. Ellos pensaron y creyeron que los instrumentos se habían dañado, y mandan los aparatos nuevamente a la ciudad de Puebla a checarlos. Después los mandaron a la Ciudad de México, y resulta que el instrumento no estaba descompuesto, sino que eran tan altos los niveles de energía que no se podían detectar. Entonces, esa es la zona volcánica. ¿Qué sucede con la zona volcánica y cuál es mi hipótesis?
Harvard y la NASA por ahí sacaron un documento diciendo que podría tratarse de una base extraterrestre, que podría ser, algunos dicen que es un portal extraterrestre. Yo para mí, y se los comento como investigador de este tema, es que de entrada los ovnis utilizan el campo magnético de la Tierra. O sea, ellos no tienen, y se ha dicho en las últimas audiencias también por estos pilotos y por estos militares, no tienen métodos visibles de propulsión. O sea, son artefactos que no utilizan pues ningún algo que los propulsione, hélices o algún tipo de motor que los impulse, ¿no? Sino que ellos utilizan el campo magnético de la Tierra para desplazarse, para flotar si ustedes quieren, ¿no? Entonces, yo considero que esta área de los volcanes, como así muchos lugares como la zona del silencio y otros puntos calientes en el planeta Tierra, son puntos en los que ellos utilizan así como si fueran bulevares, carreteras, autopistas en donde ellos se pueden desplazar, que cuentan con estas características que les permiten desplazarse libremente en esa zona. Creo que ellos están utilizando estas áreas, tal vez incluso hasta para manifestarse aquí en la Tierra. Que por cierto, por cierto, Pedro, perdona que te interrumpa, pero para poderle dar un poco más de fuerza a esa teoría que nos estás compartiendo, dentro de la biología conocida en la Tierra y estudiada de los animales, se sabe que, por ejemplo, el tiburón martillo utiliza estas, como quien dice, carreteras de energía electromagnética creadas por el flujo de magma debajo de la superficie de la Tierra en los mares, para poder ubicarse y mantener por decirlo así, un camino por donde cruzarse sin estar chocando uno con el otro, ya que siempre están en escuela, lo cual me lleva a mí a pensar que no es para nada descabellado la idea de que estén utilizando como tal estas fuentes de energía como si fueran carreteras. Así es, de hecho lo hemos visto, vuelvo a repetir, los videos nos permiten analizar estas teorías, estas hipótesis o desarrollarlas. ¿Por qué? Porque hemos visto a través de estos videos cómo en tormentas eléctricas estos objetos se manifiestan, o entran o salen. Entonces, pareciera que están utilizando la energía natural de la Tierra para poder trasladarse de un punto a otro. Eso es lo que nosotros creemos. Obviamente todavía falta mucho por recorrer, todavía falta, o sea, creo que hay más preguntas que respuestas, yo lo sé. Nosotros no tenemos todas las respuestas del universo y claro, creo que todavía hay preguntas que todavía no se van a poder responder, pero sí sabemos que están utilizando la energía natural de la Tierra. Claro, claro. De hecho, fíjate, es cierto lo que dice el señor Pedro. Hay muchas más preguntas que respuestas. Yo ante todo le quiero pedir una disculpa. Todo lo que yo vaya a decir es con todo el respeto, porque, vamos, yo creo que existe el fenómeno. Yo estoy convencido de que existe el fenómeno. No, ahora como hay 2 contra 2 en vez de 2 contra 1 en cuanto a la ufología, ahora sí crees en el fenómeno, ¿verdad? No, a ver, no. Yo siempre lo he dicho, yo siempre lo he dicho. Yo creo en el fenómeno porque también soy un fiel creyente de la paradoja de Fermi, etcétera, ¿no? Que Ricky no sabe lo que es la paradoja de Fermi, pero bueno. Okay. Bueno. Son los Twinkies. Ajá. Exacto. Continuando con esta. Nah, es broma, amigo. Continuando con esto, para empezar, soy creyente de que existe el fenómeno ovni, pero hay muchas cosas que me hacen a mí dudar, incluso que me hacen pensar que a veces se cuentan cosas absurdas sobre esto. Le estoy dando todo esto como contexto, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que muchas personas creen a pie juntillas que el libro ruso de las razas extraterrestres es cierta y que hay 500 y tantas razas extraterrestres y que todas nos han visitado, incluso dan fechas, etcétera, ¿no? Eso es lo que a mí me hace dudar de ciertas cosas de los fenómenos, como por ejemplo otra que comentaba usted, es que el gobierno de los Estados Unidos no sabe qué son. Pero por otro lado se nos comenta que ellos tienen conocimiento desde, vamos a ponerle, desde la caída del OVNI en Roswell, y que tienen estos vehículos
en el área 51 o en la base de Dulce, ¿no? En cualquiera de las dos. El área 51 es tan secreta que ya no es secreta, entonces que por eso se trasladó al área de Dulce. Todas estas cosas son las que nos hacen vamos, Ricky tiene su programa que se llama Mundo Escéptico Podcast, pero creo que yo soy más escéptico que él, a pesar de lo que parece. Entonces, todas estas cosas son las que nos hacen cuestionarnos la realidad de este fenómeno. Y el hecho de que usted haya dicho, hay más preguntas que respuestas, me parece a mí genial, fantástico. El hecho de que usted diga todo eso son hipótesis, me parece genial y fantástico. Y volviendo a esto, de estas contradicciones que a veces se da en el fenómeno OVNI, ¿usted cree en la base 50? O sea, ¿cree que existe el área 51 o que hay cosas escondidas en la base de Dulce? Mira, los complejos militares se han sido utilizados para la recuperación y análisis de estas naves. Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque, vuelvo a repetir, hay evidencia de estos objetos, hay videos de objetos o posiblemente tal vez alguna tecnología que se ha estado desarrollando, algunos prototipos que han estado volando. Hay videos, hay imágenes de todo esto donde se está utilizando la antigravedad, algo que se ha venido desarrollando en los últimos años. Decías tú, mira, bueno, primero vamos a platicar esto. Durante muchos años las personas siempre han dicho, y han tomado aquello de Carl Sagan, ¿no? O sea, de que cómo es posible que en el espacio, sería un gran desperdicio de espacio si no existieran, con respecto a lo que hablabas de esta teoría. Sí, efectivamente, y en honor a la verdad, los científicos jamás, y hay que decirlo con todas sus letras, jamás han negado que la vida en el espacio se ha dado. O sea, es un hecho que ellos consideran y creen que la vida en el espacio se han dado, en honor a la verdad. Incluso que vida e inteligencia ha dado. Lo que ellos niegan y dudan es que esa vida nos esté visitando. Ese es el verdadero problema. Yo le he preguntado a científicos, yo no soy científico, yo le he preguntado a los científicos y he tenido, no debates, porque no ha habido debates entre ellos, o sea, ha sido igual de cordial como el que se ha dado. O sea, no, ellos han expuesto sus argumentos. De verdad, biólogos, o sea, gente que conoce a detalle, de verdaderamente científicos que conocen a detalle el por qué, incluso dan la pauta para decir, es que esto es imposible, o sea, no podría darse, o sea, con los elementos que hoy tenemos científicamente es imposible viajar siquiera a la estrella más cercana. O sea, bueno, no hemos podido llegar ni siquiera a poner todavía un pie en Marte, ya próximamente posiblemente ocurra, pero es algo todavía muy, muy pequeño, por así decirlo, ¿no? O sea, todavía no nada que ver con las distancias que hay en el espacio. Las distancias en el espacio son enormes, pero precisamente por eso es tan fantástico su presencia, porque es tan enigmático el saber cómo lo hicieron, cómo lo están logrando, cómo lo han logrado, cómo pudieron llegar hasta acá. O sea, yo siempre digo, para mí el gran mensaje del fenómeno OVNI, si es que realmente es extraterrestre, es que el gran mensaje de ellos es que es el triunfo de una civilización que pudo superar todas sus diferencias ideológicas, que unió todos sus esfuerzos para fines positivos y con ello pudieron cruzar el espacio y llegar hasta acá. ¿Cómo lo hicieron y cómo lo han hecho? No lo sé. No, todavía los métodos científicos que nosotros tenemos no nos permiten saber cómo poder cruzar el espacio, cómo llegar a él. Se habla mucho hoy en día de los túneles, de gusano, y bueno, muchísimas cosas que pudieran llevarnos a otro lugar. No lo sabemos. Ahí es donde Ricky tiene una pregunta para que me mandó al chat. Por eso yo considero que el fenómeno OVNI no se puede ver a través del intelecto. Es tan mágico, es tan difícil de entenderlo como querer pensar de dónde surgió el espacio. Hoy se habla hasta de multiversos. Imagínate
que los científicos hablan del multiverso, o sea, que no solamente existe este universo donde están cientos de millones de galaxias donde nosotros vivimos, sino que hay otros universos y que tal vez las leyes físicas que rigen allá no son las mismas que rigen en este universo. O sea, de ese tamaño están ocurriendo las cosas, de ese tamaño. O sea, fíjate, pensando por esa misma línea de pensamiento, perdona que te interrumpa, Pedro, pero utilizando esa misma línea de pensamiento que nos estás platicando, entonces, ¿crees tú que sea cierto o cuál sería tu opinión de que de esta teoría que nos platican o nos plantean de que los extraterrestres o los aliens, como le quieran decir, en realidad viajan entre dimensiones? Podría ser seres interdimensionales. Es una teoría que propuso hace muchos años Jacques Vallée. Él propuso eso, seres interdimensionales, y es muy probable. Yo estoy casi seguro, no como eso que decían ahorita del libro que maneja las razas y te describe. Bueno, yo escucho tantas cosas de verdad que digo, bueno, y hay gente que se atreve a decir, ¿no? Que tuvo contacto y que habló y que dijo, y bueno, o sea, en esto hay mucha charlatanería también, o sea, eso claro. Seamos bien sinceros, lamentablemente ocurre y va a seguir ocurriendo, pero pues bueno, finalmente, si no tienen con qué demostrarlo, pues entonces la gente no debería de creer. Saludos a Mafi Walker, que ya la entrevistamos, el reportero oculto y yo. Algunos testigos afirman haber sido contactados telepáticamente por estos seres de otros mundos. ¿Tú crees que es posible que se puedan comunicar con nosotros a través de esta manera? Pues puede ser algo que se desarrolle. No dudo que se pueda desarrollar, así como la intuición. No sé qué tanto realmente la mente pudiera lograr si algún día tener esa telepatía o poder, tal vez en un momento dado, sí podernos comunicar telepáticamente. Si es una civilización sumamente desarrollada, yo creo que sí encontraron la forma, sí han encontrado la manera. Pero yo creo que sí, o sea, creo que sí. O sea, de creer, creo. Yo nunca me he comunicado telepáticamente con nadie. Pero... Te explico por qué. Yo he visto muchas películas y series de ciencia ficción donde los seres humanos están con cierto desarrollo tecnológico a un grado tal que pueden tener aparatos con los que pueden comunicarse con otros seres o con otras razas, con aparatos. Se me hace muy curioso pensar que por qué una raza que pudiera venir de millones de años luz de otra galaxia o de otras galaxias muy, muy lejanas tuviera la tecnología tan avanzada y no tuviera un dispositivo para poder comunicarse con nosotros a través del lenguaje. O sea, nosotros ya tenemos dispositivos que pueden hacerlo. Ahorita ya contamos con esto, porque ellos tendrían que usar su mente. Si nosotros estamos viendo, bueno, obviamente ellos entendemos que ya rompieron ciertas barreras que nosotros todavía no podemos romper. ¿Cuáles son? La primera, la tecnología a nosotros nos hace más imbéciles, y lo digo con todo respeto. Cada vez nos hace más flojos mentalmente. Entonces, suponiendo que ellos ya rompieron esta barrera, podrían crear un dispositivo sin problemas para comunicarse con nosotros sin necesidad de tener que usar la psique. No sé si me están siguiendo. Pues mira, lo que pasa es que vámonos a la casuística OVNI. Dentro de la casuística OVNI, pues bueno, nosotros lo que hemos tenido de primera mano, por así decirlo, pues han sido los llamados contactados. O sea, ellos son los que dicen haber vivido una experiencia de estas. Uno de los casos que ha sido pues muy polémico, pero al mismo tiempo ha presentado las mejores evidencias del fenómeno, pues ha sido el caso de Billy Mayer, el arquero suizo Billy Mayer, que mucha gente lo conoce. A nivel mundial fue muy famoso con la experiencia que tuvo con los llamados pleiadianos. Él habla o mencionó o dijo que sí se comunicaban telepáticamente con él, que escuchaba la voz en su cabeza y él mismo respondía de esta manera, ¿no? Que interactuaban de esta manera.
es lo que tenemos de primera mano, por así decirlo, en cuanto a los extraterrestres humanos, ¿no? Pero ha habido otros que sí se han comunicado con la boca, o sea, así como nosotros, ¿no? Está el caso del Papa Juan XXIII, que tuvo un encuentro con un ser, digamos que de luz, entre comillas, que él pensó que era un ángel, que descendió en los jardines del Vaticano y que fue presenciado por su asistente. Entonces, él sí se comunicó y habló con él, o sea, no es que le haya escuchado la voz ni nada de eso. Entonces, han sido muchos los casos en donde sí se habla de telepatía y otros casos en los que se habla como cualquier persona con la comunicación normal, como lo hacemos nosotros. Yo creo que sí pudiera desarrollarse la telepatía. Creo que sí, o sea, hay un caso que... Dime. Perdón, hay un caso que se dio. Antes que nada, ya a la hora de la pastilla de Marcos, no vaya a ser que se me dé un infarto y ya sonó la alarma. Hay un caso que yo hice un video hablando de eso en mi canal de YouTube, donde una señora sale al jardín de su casa, esto fue en Inglaterra por ahí en los años 50, y se encuentra a 3 seres con apariencia de ángeles, según ella, porque flotaban, parecían niños, y habla con ellos, y habla como cualquier persona, o sea, y este caso es muy curioso porque ella nunca menciona telepatía, ni mucho menos. Ella dice que platica con ellos, y ellos incluso le hablan de programas de televisión, o sea, como para hacer, mira, tenemos algo en común, o sea, no te espantes. Le platican de programas de televisión que ella ve. Entran a su casa, ella les invita unos panecitos, algo así, y empiezan como a flotar por encima de sus muebles, y ella se molesta, lo regaña, y ellos dicen, bueno, ya nos vamos, y agarran y se van para el cielo. Es una cosa muy curiosa, porque todos siento que nos hace falta preguntarnos más cosas. O sea, siento que al ser humano no es que alguien llegue y me diga, mira, yo hablo a mí me hablan los hermanos del espacio, te amo, me amo, ñaca, ñiqui, ñica, ñaca. No, a ver, espérate. ¿Cómo, por qué, cuándo, qué usan, cómo lo usan, dónde está el teléfono? O sea, hay muchas interrogantes que nosotros damos por sentada las respuestas sin cuestionar más allá. Y por eso es importante e interesante. Sí, de hecho, si algo se cuestiona a los contactados, es que no aportan nada más allá de lo que nosotros ya conocemos, o sea, de lo que sabemos. El único que ha aportado ciertas cosas, y eso a nivel espiritual, pues fue Billy Mayer, que nos hablaba más de un mensaje hacia la humanidad, que realmente decirnos o descifrarnos pues cosas que el ser humano no supiera, o brindarnos tecnología, porque de hecho ahí entra el caso de Roswell, porque muchos se han cuestionado durante muchos años cómo es posible que una raza con una civilización y con una tecnología tan impresionante venga a estrellarse tontamente al planeta Tierra, ¿no? O sea, ¿cómo crees, no? O sea, y resulten muertos, y así como si fuera un accidente de carretera, ¿no? Como si fueras a la carretera y de repente se estrellara, ¿no? Y no, pues, o sea, haces un viaje interestelar para terminar estrellado en un desierto en el planeta Tierra, ¿no? Mira, algo muy curioso que se comentó en el Congreso. Tuve la oportunidad de estar en el Congreso, en el Ufology World Congress en el 2022, en Barcelona, España. Ahí fue invitado estelar Christopher Mello. Christopher Mello estuvo a cargo, de hecho él estuvo a cargo de la desclasificación de los primeros videos que se dieron a conocer de la Armada de los Estados Unidos, y además pues él trabajó para la inteligencia en los gobiernos de Bill Clinton, George Bush. O sea, no es un personaje realmente que conoce el interno de la política de los Estados Unidos, del servicio secreto. Pues bien, en su conferencia de prensa, que tuve la oportunidad de estar ahí, él mencionó algo que después se quiso desdecir. Dijo él ese día, nosotros, mis colegas y yo en el gobierno, consideramos y creemos que el accidente de Roswell realmente fue un regalo de los extraterrestres a la humanidad.
O sea, y pareciera así como que extraño, pero tendría mucho de coherencia, o sea, entonces no se estrellaron, sino fue como un regalo, como para que nosotros obtuviéramos la tecnología. En los últimos tiempos, ustedes lo saben, se ha hablado mucho de la retroingeniería, de la ingeniería inversa, que es extraer tecnología de algo ya fabricado, y eso es lo que ha estado ocurriendo con las naves. Incluso decía Christopher Mello, que esta tecnología ya estaba en manos de particulares, de empresas particulares, y no dudo que una de ellas pues sea la de Elon Musk, la SpaceX, que esté desarrollando tecnología, prototipos ya con esta tecnología. Por eso se habla mucho de este gran salto tecnológico que ha dado la humanidad, porque por ahí existe un libro que se llama Un día después de Roswell, que escribió el coronel Philip Corso, el cual habla de que el microchip, la fibra óptica, el rayo láser, incluso el teflón, fueron tecnologías extraídas de las naves extraterrestres. Y que por eso hemos tenido este gran salto tecnológico, la humanidad, ¿no? ¿Cuándo nos imaginaríamos que podríamos estar los cuatro en estos momentos juntos, hablando, cada quien en un lugar diferente, y pudiéramos estar interactuando de esta manera? No lo hubiéramos imaginado. Yo creo que sí lo veíamos tal vez en la ciencia ficción, pero de ir de la ciencia ficción a la realidad, pues obviamente ha sido un gran salto, ¿no? Yo no sé si realmente esto es cierto. Sin embargo, bueno, pues existen muchas personas que siguen afirmando lo mismo, de que los gobiernos cuentan con material extraterrestre, que se les investiga. ¿Y por qué se les investiga? ¿O por qué se ocultó esta información al público desde hace muchas décadas? Se supone que cuando ellos se dieron cuenta que se trataba de una tecnología no humana, y esto ocurre también, pues acuérdense que había una gran guerra entre Rusia y Estados Unidos, y que siempre ha habido una carrera militar también. Sabían que el que obtuviera esta tecnología iba a poder gobernar al mundo. Por eso se ocultó al público, por eso se le ha dicho que no existe, porque además pues hoy estarían en un gran conflicto. ¿Cómo es posible que les ocultaste durante tantos y tantos años la verdad a tus contribuyentes? O sea, Estados Unidos no la tiene fácil. O sea, ¿por qué se los ocultaste? ¿Por qué le ocultaste al público toda esta información si finalmente utilizaste recursos públicos? Y allá son muy metódicos en ese sentido. O sea, si vas a utilizar recursos públicos tienes que informarnos. O sea, aquí nada de que me los gasté y esto está cerrado. Ellos utilizan pues el argumento de que es un asunto de seguridad nacional para dar carpetazo y no dar mayor información. Pero Pedro, ese fue el principal motivo por el que se le ocultó al público, y que dicen que fue catalogado por encima incluso de la bomba atómica. O sea, que en cuanto a ocultismo fue catalogado por arriba de la bomba atómica, que no podían decir absolutamente nada, y por eso se ocultó toda esta información al público de que había una presencia extraterrestre en la Tierra. Pedro, amigo, yo te quería comentar, dentro de la ufología y las teorías conspirativas, uno de los detalles más famosos, aunque ha sido ya desmentido, se entiende que ha sido desmentido, fue el caso de cuando el presidente Eisenhower desapareció por un periodo de 12 horas en el año 1954, que en su momento se dijo que había sido que tuvo un infarto. O sea, fue un periodista quien dijo eso, y luego apareció como tal en Los Ángeles en un servicio religioso. Tiempo después se le pregunta a la esposa y ella comenta que no, que es que él estaba en una cita de ortodoncia de emergencia, porque jugando golf en el momento que desapareció se rompió un diente. Pero los ufólogos y los conspiranoicos han comentado de que durante ese periodo él estuvo en realidad en contacto alienígena, firmando unos pactos. Sobre este tipo de pactos se comenta que sale mucho lo de la tecnología que tenemos, que aparentemente es alienígena y eso. Y ya que estabas platicando precisamente de eso, de esa tecnología, yo quería saber tu opinión de este tipo de teoría que se ha comentado, donde se dice que Estados Unidos ha tenido esos pactos y esos comunicados alienígenas. Sí, bueno, lo que sucede es que los documentos que se han dado a conocer se han puesto en duda, lamentablemente, ¿no?
Incluso una de las personas que más trabajó en esto fue Stanton Friedman, quien dio nuevamente, ya también fallecido, él estuvo investigando todo el caso Roswell y también se fue a todos esos documentos, hay los llamados documentos Majestic, que también se ha dicho que son falsos y que la firma del presidente no coincide, que sí coincide. O sea, lamentablemente nunca vamos a conocer la realidad de estos documentos que aparentemente existen, porque pues muchos creen que fueron falsificados. Sin embargo, yo creo que sí el gobierno de los Estados Unidos, principalmente, porque no solamente el gobierno de los Estados Unidos, los mismos investigadores lo saben. No solamente Estados Unidos cuenta con material extraterrestre, sino muchas potencias del mundo lo tienen. O sea, esto no es único de Estados Unidos, porque muchas veces a mí me reclaman de que ¿por qué nada más se habla de Estados Unidos? Bueno, porque ahí está la nota ahorita, porque ahí es donde está ahorita candente el asunto, pero avistamientos, información hay en todo el mundo. Entonces, yo no sé si estos documentos realmente son reales, pero yo creo que los presidentes sí han tenido información. Por ahí existe la versión de que cada vez que entra un presidente de Estados Unidos tiene que visitar, ahorita que hablábamos del Área 51, tiene que visitar el Área 51 cuando entra y cuando sale. Y sí, casualmente el avión, este famoso Air Force One, se ha visto ahí en las pistas del Área 51. Eso es real, está fotografiado, está grabado. Entonces, que digan los presidentes que no han visitado el Área 51, que no saben, pues eso es falso, porque la realidad es que este avión sí ha sido documentado, que ha estado en esas pistas, ha visitado el Área 51 con el presidente de los Estados Unidos. Entonces, ellos sí tienen conocimiento. No sé cuál sea el motivo real, tal vez no lo sepamos muy pronto. Yo creo Donald Trump ha dicho y ha mencionado que él va a desclasificar mucha información de esta, que todo va a ser liberado. Ha prometido una y otra vez que va a liberar todos los archivos, incluso ya ha dicho que los de John F. Kennedy y otros tantos, pero dentro de estos, que los temas que más le interesan al público hoy en día, que va a llegar hasta el fondo de los drones que estuvieron sobrevolando en Nueva Jersey en los últimos meses. Y bueno, yo confío en que Donald Trump tal vez no dé toda la información, pero por lo menos sí libere parte de esta información. De verdad, dime. Perdón que te interrumpa, todos los políticos son iguales, prometer no imponer, eso es lo que hacen. Y al respecto de lo que dijo Ricky de un presidente de Estados Unidos que se perdió, se fue con unas cariñosas, hermano, y le echaron la culpa a los hermanos del Estado. A mí no me venga con ese cuento. Esa es la explicación más racional. Claro. Porque, finalmente caemos en lo que yo le decía, muchas veces las contradicciones que se dan entre algunos ufólogos y otros. Porque yo, dentro de esto que se puede creer, creo en la hipótesis de que tal vez haya y digo tal vez, haya un, no pacto, pero sí algo de no intervención hacia los seres humanos. Sin embargo, se contradice con el hecho de decir, no, es que sí están en contacto y ellos nos están dando tecnología. Entonces, ¿dónde está la no intervención? ¿Sí? O dejamos que se desarrollen o no dejamos que se desarrollen. Ejemplo, en el ser humano, aquí mismo en nuestro planeta. Sabemos que hay tribus que todavía viven en la edad de piedra. Saben, se han documentado, pero se ha dicho que no quieren entrar en contacto con ellos porque hay un principio antropológico que es totalmente cierto, donde dice que cuando una civilización más avanzada entra en contacto con una civilización menos avanzada, tarde o temprano la absorbe, ya sea de manera bélica o de manera pacífica, pero tarde o temprano termina absorbiendo a la civilización menos avanzada. Ahí es donde yo digo, bueno, siguiendo esta línea de pensamientos, tal vez pudiera ser que sí exista ese pacto, pongámoslo entre comillas, de no intervención. Pero entonces, muchas veces los mismos ufólogos se contradicen al decir,
pero es que sí nos están dando tecnología, que ahí es donde yo entro en conflicto, donde Ricky luego me dice que no creo en el fenómeno. No es que no crea. No, está bien que lo cuestiones, porque al final de cuentas eso es cuestionable. Todo tiene que... Yo lo que trato de hacer es dar la información que surge, que hay, que existe, lo que se dice. Pero al final de cuentas, yo en lo personal, si tú me preguntas mi opinión personal, yo te puedo decir que ellos intervienen de manera sutil, que ellos sí invitan o están tratando de invitarnos a un despertar de conciencia, porque esto tiene que ver más con la cuestión espiritual. Siempre he dicho que podemos crecer tecnológicamente, pero a la misma par espiritualmente, ¿no? Porque si no tenemos esa capacidad para poder manejar esta tecnología que se nos va a venir encima, de verdad, se está avanzando de manera muy rápida, muy veloz tecnológicamente. Si no estamos preparados para ella espiritualmente, ¿qué quiero decir con espiritualmente? Pues que internamente tengamos uno con un conocimiento de uno mismo. O sea, finalmente también tiene que ver mucho con los contactos, porque cuando uno entra o cuando uno tiene ese despertar de conciencia, ya sea paulatino o de repente, pues, súbito, perdón, o súbito, porque hay personas que han tenido despertares espirituales súbitos, entras a una frecuencia. Yo siempre he dicho que, y digo de forma hasta cierto punto de broma, es como las estaciones de radio, ¿no? Las frecuencias de radio, ¿no? Es como pasar del AM al FM, pero no cualquier FM, sino el FM estéreo. Sí, o sea, y entras a una frecuencia, a un estado vibratorio que ellos detectan. Y esto ha permitido que en muchos lugares, y esto sí es un hecho, porque durante muchos años, por eso yo les digo, yo hablo de mi experiencia, porque yo finalmente pues he caminado muchos años en esto. Yo sí he salido al campo a buscar el fenómeno, yo sí he ido a los lugares a donde se presenta el fenómeno, y de verdad hace muchos años nosotros intentábamos con las lámparas en aquellos tiempos, pues les hacíamos, yo les llamo estímulos luminosos para que nos respondieran, y los veíamos pasar, pero ni se detenían, ni hacían nada. O sea, y hoy en día yo veo que este despertar de conciencia, porque hoy se habla mucho de despertar de conciencia. ¿Qué es un despertar de conciencia? Un nuevo estado de conciencia, siempre, un nuevo estado de conciencia que te permite hacer, ver y sentir cosas que antes no sentías. Eso es un nuevo estado de conciencia. Bueno, a raíz de que esto ha estado ocurriendo en diferentes partes del mundo, y como lo haya conseguido las personas, yo no sé cómo, cada quien tiene su ruta, su forma de cómo haya tenido ese despertar de conciencia, por necesidad, por gusto, por lo que ustedes quieran, ¿no? Por la búsqueda de sí mismo. Estos objetos se han detenido y empiezan a interactuar con el ser humano. Esto me ocurrió a mí hace 5 años aproximadamente. Ya yo yo me encontraba en un estado mesiánico después de haber tenido un despertar de conciencia que duró aproximadamente un año. Y un día en la mañana les cuento esta experiencia. Me levanté, me desperté y subí a la azotea de la casa, de la casa de todos ustedes. Y bueno, pues si ustedes quieren, vi un pequeño objeto. Pensé que era un satélite, porque también se ven muchos satélites, te puedes confundir. Nada más que los satélites van en una órbita, es una órbita, entran a su órbita y es como si cayeran en caída libre, toman esa órbita y van circulando, ¿no? Entonces, cuando un objeto se desvía, se mueve o cambia de dirección, bueno, pues entonces ya podríamos estar hablando de un ovni o un WAP. Y bueno, y ese objeto que empezó a moverse, y si ustedes quieren, ingenuamente con la mano derecha lo saludé, y desde otro punto hacia mi mano izquierda otro objeto empezó a hacerme destellos. Esto ya es un contacto, si ustedes quieren primitivo, pero ya es una interacción con estos objetos, algo que no ocurría, de verdad no ocurría, y esto lo están experimentando muchas personas a nivel mundial. No son los satélites Starlink de Elon Musk, no, esto se detiene y comienzan a aventar destellos de luz. Hay
muchos videos grabados. Hoy en día muchas personas se reúnen a hacer meditaciones, grupos de contacto. El doctor Steve Gill también ha creado un protocolo de contacto que yo no voy muy de acuerdo. Él lo vende, hay que decirlo con todas sus palabras, él lo vende, claro. Cobra estos cursos y la gente va y los toma y yo no sé qué tanto les funcione, pero al final de cuentas algo está ocurriendo. O sea, estos claro. objetos están interactuando y esto no ocurría. Lo que sean, si son entidades de otras dimensiones, si son seres extraterrestres, si son seres interdimensionales, de mundos paralelos, lo que sea, están interactuando. Hoy se están deteniendo. Esos son los avances, digamos, que están ocurriendo en cuanto a este fenómeno. Porque muchas personas dicen, es que es el mismo objeto, es el mismo platillo, que no cambian de modelo. O sea, eso es lo que todo el mundo te cuestiona. O sea, todo el mundo te cuestiona. No, lo que ha evolucionado es la interacción con ellos. Claro. O sea, que hoy se presentan en las grandes ciudades, en un aeropuerto, puede descender. ¿Con qué intención? Pues yo creo que de manifestarse para mí, pero puede ser otra. O sea, yo no tengo el pensamiento de los extraterrestres, yo no sé cómo están actuando. Salvador Freixedo, que fue un jesuita, muy radical él, que ya falleció y fue muy longevo. Él hablaba que ellos manipulaban al ser humano, o sea, que nos engañaban, o sea, que nos hacían creer una cosa cuando en realidad su intención era maligna, que querían apoderarse del planeta Tierra. Pero yo creo que si quisieran ellos una invasión, pues ya lo hubieran hecho. Ya lo hubieran hecho. Sí, aquí es donde surge, mira, yo tuve la oportunidad en alguna ocasión de entrevistar a Maffei Walker al respecto del fenómeno Y algo que yo le comentaba a ella es que llegan estas personas, como que ha habido una ola de personas que dicen que son contactados, que vienen con este mensaje de paz, muy al estilo cristianoide, que es algo que yo le decía a ella que a mí me da desconfianza porque es el más fácil de vender, ¿ok? Porque al final de cuentas lo monetizan, ¿no? Como quiera, pues tienen que comer, asunto de ellos. Pero si bien es muy bonito que nos hablen de cosas románticas y de que los hermanos del espacio vienen y nos abrazan, también está el otro lado, y de te quiero preguntar, y esa es una pregunta muy concreta, no sé si tú tengas una respuesta para esto. ¿Cuál es el caso más aterrador y bien documentado de un encuentro con un ovni que tú hayas conocido? Pues yo creo que de primera mano el caso de Carlos Díaz, el de Tepoztlán, que también se le ha tachado de farsante, pero yo pasé varios días en su casa, y tuve la fortuna de ver al objeto, incluso de grabar a algunos objetos sobre su casa. Nunca lo vi a él interactuando con estas entidades, pero creo yo que ese es el caso de Carlos Díaz, de Tepoztlán, de las famosas naves de plasma, porque pues yo pasé varios días en su casa de él, o sea, viví la experiencia cerca de él, o sea, a mí nadie me la contó, él contaba su historia y yo hubiese querido vivir parte de esa historia junto con él, pero la realidad es que a mí, digamos que a mí lo único que me tocó vivir fue ver en una ocasión la nave, vi objetos salir de los cerros de Tepoztlán, sí los vi salir, esos objetos cómo se materializaban, si ustedes quieren, aquí en el planeta, y un objeto sobre su casa plasmático que pude grabar. Ese es mi caso, pero también hay un caso muy documentado que creo que puede valer la pena que les mencionaba, como el caso de Travis Walton, este leñador que en los años 70 pues fue secuestrado por unos seres extraterrestres que él describió de esa manera, y que fue llevado a la pantalla grande con el nombre, bueno, aquí en México se le dio el nombre de Fuego en el Cielo, que supongo que ustedes conocen. Sí. Es un caso sumamente documentado porque cuando él desaparece y sus
compañeros de trabajo van a avisar la desaparición de Travis Walton, pues obviamente le comentan que había sido raptado por un ovni o había sido golpeado por un ovni. Evidentemente nadie que vaya hacia la policía va a ir a contar una historia de estas, porque además ellos estaban, si Travis Walton no aparecía, ellos estaban acusados de asesinato, porque la policía más bien les decía, déjense de esa historia, díganos dónde lo enterraron, díganme dónde lo mataron, dónde está el cuerpo de Travis Walton. Y ellos llegaron a contar que habían visto un objeto en medio del bosque, que Travis se había acercado y que lo habían levantado esta nave. Entonces, cuando Travis aparece temeroso, desnudo, 3-4 días después, cuenta la misma historia. Entonces, aquí estuvo involucrada la policía. A Travis Walton fue buscado por varios días, hasta que él solo apareció. Y donde no hubiera aparecido Travis Walton, estos hombres hubieran ido a la cárcel por asesinato. Entonces, creo yo que es un caso sumamente documentado. Ahora, en los últimos años, Travis Walton, porque la historia cuenta de que a Travis lo subieron, le hicieron experimentos, y pues obviamente muy estilo hollywoodense, en el cual pues más parece una película de terror que de ciencia ficción, en la cual pues le hacen todo tipo de experimentos y él pues lo aterrorizan dentro de la nave. Dice Travis Walton en los últimos años, menciona él que los extraterrestres, por eso decíamos de los seres benévolos, ¿no? Porque entonces ahí entra la cuestión de que pues, si son tan benévolos, pues, como por qué andan matando vacas, por qué andan matando animales, por qué andan secuestrando personas, por qué a las personas les hacen todo tipo de experimentos y las dejan traumatizadas y todo este asunto. Dice Travis Walton que él, la realidad, nunca a él le hicieron todas esas cosas que se ven en la película. Que la realidad es que él se acercó tanto al campo magnético de la nave, que fue golpeado por el campo magnético de la nave y murió. Que lo que hicieron los extraterrestres fue rescatarlo y revivirlo. Eso es lo que dice Travis Walton en los últimos tiempos. Sí. Yo no sé cuál sea la versión real, pero eso es lo que él asegura en estos momentos, de que los extraterrestres nunca le hicieron daño, nunca le hicieron todo lo que aparece en la película, sino que al contrario, ellos lo ayudaron a regresarlo a la vida después de que él imprudentemente se acercó tanto a la nave y fue golpeado y de esta manera pues había perdido la vida. Eso es lo que él dice. Pero bueno, al final de cuentas creo que es un caso documentado que ocurrió, que existió y que estuvieron involucradas muchísimas personas que contaron la misma versión. Creo que sí hay casos, están otro que ocurrió en la antigua Unión Soviética, en Voronezh, donde cientos de niños, muchas personas en un parque vieron descender una nave y unos seres que jamás regresaron. Pero ahí está el caso de Voronezh en la ex Unión Soviética. Creo que ese caso también se dio a nivel mundial, fue una noticia a nivel mundial en aquellos años. Y bueno, creo que también es un caso muy documentado. Hoy adultos, esos niños siguen contando la misma versión. Muchos de ellos se les ha entrevistado y siguen contando la misma versión de estos seres que descendieron de una nave y que descendieron. No sé si por casualidad, yo por eso pienso que son muchas las entidades que nos han visitado, no provienen de un solo lugar. Que no hay una clasificación, como bien decían ahorita ustedes, no considero tampoco que haya una clasificación ya, que estos son de aquí y tienen estas características, tampoco, no. Creo que hay muchos, por eso es que surgió tanto esto de los reptilianos, antes los conocíamos como reptiloides, ¿no? Seres que tenían apariencia de reptil y que en la casuística OVNI sí está registrado, hay muchas historias y testimonios de personas que vieron seres tipo reptil, y ahora ya tipo delfines, angelicales, bueno, hay una diversidad de especies, creo que más que en el mar, ¿no? Pero así es esto, ¿no? O sea, dejen la yo creo que sí, bueno, creo que hay veces que sí se debraya la gente muy fuerte. Perdón que te interrumpa, mira, solo para hacer una pequeña acotación del caso de Travis Walton, y esa es mi opinión personal, mía de mí. Saludos para mi prima Angie. Ella cada año cambia de novio como si cambiara de modelo de carro. Entonces, Travis Walton, y es ahí donde viene, mira,
Y es ahí donde viene la cosa. Cuando yo, ¿por qué lo pongo en la mesa? Saludos a mi prima, que nos está viendo, segurito. Yo sé que mañana me van a reclamar mis familiares. Porque siempre que el novio de turno le pregunta a mi prima, ¿me amas? Ella dice, te amo con todo el corazón. Y yo así, güey, te van a cambiar el año que viene. Travis Walton cada año cambia la versión. Entonces ya es muy difícil creerle, ok, ya es más difícil creerle porque realmente hay incluso evidencia de que a él y a sus amigos se les pagaba para que dieran las entrevistas. O sea, bueno, no se les pagaba, ellos ya cobraban, o sea, ya monetizaban el contenido, ¿no? Y es ahí donde empiezas a perder la credibilidad. Sobre todo. Sí, cuando se empieza a lucrar con el fenómeno, ¿no? Exacto. O sea, porque ya se sigue otro tipo de intereses. Ya no eres tan objetivo, lamentablemente, y eso es lo que le pasa a muchos investigadores. Ya no pueden ser objetivos porque viven de ello, o sea, están viviendo de ellos, entonces tienen que alimentar un morbo, tienen que estar alimentando sus canales todo el tiempo y ya no pueden ser objetivos, entonces pierden la brújula, pierden la credibilidad, pero ya no les importa, lo que les importa es monetizar. Claro, aunque digo, yo no digo que esté mal, porque mira, también yo creo que hay tres tipos de personas en este caso. O sea, hay personas que ven, por ejemplo, yo no viví la experiencia de tan cerca, pero sí llegué a ver ovnis y eso me hizo cuestionarme el fenómeno. Saber que existen, decir, ahí hay algo, ok, me voy a preguntar yo, ¿qué es? Hay personas que ven el fenómeno y son testigos del fenómeno y dicen, yo quiero saber qué es y me quiero dedicar a esto. Y hay personas que ven estos o no los ven, simplemente dicen, este fenómeno existe o tal vez no existe, pero voy a lucrar con ello. Y es donde nosotros tenemos que tomar todo esto con pincitas y decir, a ver, espérame, ¿por qué? Porque yo estoy de acuerdo, yo en lo personal estoy de acuerdo que las personas vivan de lo que quieran vivir y si quieren vivir del fenómeno, pero que sean personas serias, que lo investiguen como debe de ser, ¿no? Que te den la información y te digan, mira. Que sean objetivas, simple y sencillamente. Ese es el asunto. Que permitan cuestionar. Hay personas que no les permiten que les cuestionen nada. Uh-huh. Oye, yo no tengo la verdad absoluta, o sea, no me puedo equivocar. Sí, hay personas que tienen mayor conocimiento en otras áreas que yo, o sea, a mí pues me guía una pasión porque por las experiencias que he vivido, pero pues también hay personas que tienen una gran necesidad de atención, les gusta mucho el protagonismo y han visto en este tema pues que pudieran tener reflectores, les gustan los reflectores. Mucho, los buscan con ahínco, pero bueno, finalmente este asunto yo creo que es como todo en la vida, ¿no? Es personal. ¿Qué opinas bueno, de las ciudades en las nubes? ¿Lo investiga la ufología? Yo no conozco ese fenómeno, ¿alguien sabe de qué están hablando? Sí, es un fenómeno, yo lo he escuchado anteriormente y hay unos videos en las redes sociales. Los científicos y los escépticos mencionan que es un fenómeno a causa de la distorsión de la luz en las gotas de agua entre las nubes, pero en definitiva sí se observan las siluetas de ciudades, o lo que parecen edificaciones y cosas así. Personas lo han comentado tanto en las nubes, que ha sido lo más famoso y lo que él nos está comentando, pero también se ha comentado en el océano como tal, que se logra ver como si hubiera una isla al otro lado con edificios y todo, y se supone que ahí no hay tierra en lo absoluto. Eso es porque la tierra es plana y se ve la ciudad que está del otro lado. Sí, bueno, muchas veces son ilusiones ópticas. Pero pues sí hay fenómenos extraños, eso es una realidad, por eso es de que yo ponía, ¿no? Ahora ya también mucho público dice, no, es que son este proyecto Blue, ¿no? O sea, este proyecto Rayo Azul y ya todo, no, el fenómeno es real y existen apariciones marianas, también han existido, ¿no? O sea, sí ha habido cosas reales, aunque pudieran en un momento dado la élite, como yo no soy conspiranoico, pero la élite que está maquilando para tener este nuevo orden mundial
y este asunto. Creo que estamos totalmente conectados y hay tanta información hoy en día que cualquier teatro que quisieran montar, pues imagínate con la pandemia, ¿quién quiso hacerle caso a las siguientes variantes del COVID? Nadie. Ya nadie quiso hacerle caso a las variantes del COVID. Entonces, no es fácil crear ilusiones por ahí, como lo que dicen, ¿no? No, el fenómeno es absolutamente real. Porque dicen, está en la cuarta etapa ya el proyecto Blue Beam y por eso ya se están apareciendo fantasmas y ovnis y todo esto. Ese Blue Beam, ¿tú crees en eso del proyecto Blue Beam, eso de que pueden crear ilusiones con rayos de luz? Mira, de que existe la tecnología para hacerlo, sí existe. Pero incluso este proyecto, cuando se abrió la primera vez, fue en 1983 y supuestamente sus autores, o su autor, o este teórico canadiense que fue el que lo dijo, él lo había programado para entre 1995 y 1996. Estamos en el 2025 y apenas está aplicando, o sea, creo que nos gusta mucho el misterio, nos apasiona el misterio, soy parte de que, pero creo que tenemos que ser claros en muchas cosas. Hay cosas que suenan a fantasía, y pues sí, una fantasía que es una locura sostenida. Entonces, no podemos caer en las fantasías, tenemos que vivir una realidad. Por eso yo siempre digo, yo no soy periodista, pero sí tengo una formación periodística, esa es una realidad. Entonces, mi formación periodística siempre me dice, si hay elementos para poder hablar de esto, hazlo. Si no hay elementos, no lo hagas. O sea, yo no me voy a aventar una historia, no me voy a contar una historia si no hay un elemento, ¿no? Si no tengo con qué respaldarlo, si no tengo con qué sustentar esos argumentos que yo voy a tener, si no tengo con qué sustentarlos, pues mejor no lo digo, ¿no? Es por eso que yo hablo de seres benévolos, por lo que he visto, ¿no? He visto videos donde se ve entrando un meteoro o un pequeño asteroide entrando a la Tierra y de repente un objeto lo hace, o aparentemente lo hace estallar. Entonces, a mí me da pie para hablar de eso o darle esa interpretación, como bien decía Marco, o sea, darle esa interpretación, ¿no? Y yo trato de dar esa interpretación. O sea, sí, finalmente es una opinión y una interpretación mía, nada más, pero esta puede ser cuestionable y no por ello me voy a enojar. O sea, no por ello me voy a enojar, o sea, al final de cuentas, pero afortunadamente ahí están las imágenes. O sea, sí cuento con imágenes, cuento con evidencias que nos permite, pues, por lo menos abrir esa posibilidad de que eso pudiera estar ocurriendo, o esa interpretación que yo le doy pudiera estar ocurriendo. Pero yo no tengo la verdad absoluta, nada, y creo que nadie la tiene, ¿no? Hay quien lo diga que esto es lo que ocurre, que es lo que... No, eso... Yo creo que van a pasar todavía muchos años para que entendamos bien este fenómeno. Sí, fíjate que exactamente. Tuve una disertación con una persona. Yo soy fiel creyente del fenómeno ovni, pero no soy conspiranoico. Y alguna vez alguien me dijo que ¿por qué antes veíamos brujas, vampiros y hombres lobo? Y ahora son los ovnis. Y yo le dije, bueno, esto tiene una razón de ser. Esa es mi opinión, nada más. Porque antes se comía pan de centeno y tenía un honguito que te hacía alucinar. Pero esto, no hay modo de que lo alucines. No hay modo. No hay un modo de que tú... Te voy a contar algo que me pasó. Yo iba saliendo de mi casa en México, en mi camioneta, iba saliendo normal para mi trabajo. Iba circulando en la calle antes de llegar a una avenida y yo vi una especie de como un meteorito, un asteroide, no sé cómo decirlo, a plena luz del día, eran las 12 y algo de la tarde. ¿Cómo va haciendo, va pegando en la atmósfera, o sea, va haciendo fuego? Y yo dije, mira, un cometa, ¿no? Un meteorito que va a caer, se va a deshacer ahí ya. Pero cuando cambia de dirección, incluso salió en las noticias, no recuerdo el año ahorita, en los 93, 95, no recuerdo, pero me impresionó mucho porque eso no lo puedes alucinar. Más porque no lo ve uno
Ok, ahora, ¿lo podría yo alucinar? Sí. ¿Ok? ¿Podría alucinarlo? Sí. Y podría contarlo y decir, güey, son marihuanadas, está bien. Pero ya salió en las noticias y está grabado. Entonces, eso ya, tú no has visto una bruja, un hombre lobo grabado, ¿no? Por decirlo de Sí, alguna bueno, manera. son hechos contundentes que han ocurrido, que ocurren, Claro. que quedan registrados. Y esas se llaman evidencias. O sea, es a lo que nos tenemos que basar, en las evidencias. Sí, los testimonios son muy válidos, pueden venir de personas muy serias, personas que realmente vivieron algo, pero también recordemos que hay muchas personas que mienten. O sea, esa es la realidad. Hay muchas personas que mienten. O sea, no Sí. sé con qué intención, no sé cuál sea su verdadera intención, o tengan un desorden mental, o no lo sé, pero, o sea, yo he escuchado de todo tipo de personas y a veces puedes considerarlos muy serios. Incluso hay gente que ha montado fraudes. Una vez una persona había montado un fraude y él te llegaba con las fotografías como si de veras lo hubiera vivido, de verdad. O sea, así que tú decías, este hombre no puede estar mintiendo. Y al final de cuentas, pues terminé, no sé si me siguen escuchando. Sí, sí, ¿Sí? perfecto. Siendo un fraude. Entonces, pues evidentemente no podemos confiar en todo, pero sí podemos confiar en las evidencias. Posiblemente les podamos dar una mala interpretación, tal vez a lo que tú viste, pues este meteoro o esto que tú consideras un meteoro que se venía desintegrando, podría tratarse de otra cosa y tú le diste la interpretación o no pudiste darle una interpretación de como meteoro porque cambió de dirección y todo este rollo. Bueno, Claro. pero al final de cuentas sí existen elementos para determinar que algo existe y está presente aquí en la Tierra. Algo nos está visitando, coexistimos con ello. Sí, las cámaras, hoy los equipos ópticos están grabando cosas muy extrañas de verdad. Y bueno, eso está ahí. O sea, ¿qué es? Tal vez no vamos a saber todavía exactamente qué es, pero tal vez no se han comunicado abiertamente con nosotros muchas de las entidades que se están grabando, pero con el tiempo y con los años pues vamos a tener más información. Por eso esto sigue siendo un misterio, pero creo que lo que ha querido hacer también Estados Unidos es perpetuar un misterio que ellos ya de alguna manera tienen un poco más de conocimiento, porque si ellos cuentan, como dicen los exmilitares, si ellos cuentan realmente con material físico, pues esa sería la evidencia contundente que nos callaría, pues bueno, que permitiría saber con qué estamos tratando realmente, o por lo menos una de las partes con las que estamos tratando. Pero pues mientras no se proclame o Estados Unidos o el gobierno o no sé, el Pentágono o el servicio secreto de esta información o presente al público esta información, pues esto va a seguir en el misterio. Hay algo aquí que se me hace muy interesante. Yo casi no platico estas cosas porque luego me tiran de conspiranoico, porque no soy conspiranoico, pero aquí cabe una teoría conspiranoica que siempre me ha rondado la cabeza, y es que el gobierno de Estados Unidos tal vez ni siquiera tiene las evidencias, tal vez, ¿ok? Solamente lo dicen, es que yo tengo la verdad, pero tú no estás preparado para saberla. Y es la manera en la que todas las sectas te controlan. Y eso, es fácil de hacer, ¿no? Tiene lógica seguir de alguna manera u otra diciendo que ellos tienen, ¿cómo puedo decirlo? Que están primero en todo. O sea, como ese amigo que siempre tú dices, no, porque me rompí el dedo. No, es que yo cuando me rompí la muñeca entera, y después tú dices, no, porque una vez yo me estaba orinando. No, porque a mí me pasó que yo no aguantaba las ganas de... Y sí, así siempre tiene alguna historia más fuerte. Oye, de mí no vas a estar hablando, ¿eh? Sí, pudiera ser como decimos aquí en México, que nada más nos estén dando tole con el dedo y realmente ni ellos. Fíjate que una de las conversaciones en las que tuvo Billy Mayer con esta supuesta pleyadiana Semyase, ella decía que los gobiernos los investigaban, pero que tendrían poco material auténtico. Así está escrito, ahí lo dejó, o lo ha dejado Billy Mayer plasmado, de estas conversaciones. Puede ser tal vez que realmente no te cuenten con todo este material,
que muchos dicen creer que sea pues, una cortina de humo para esconder algo más grande posiblemente. Puede ser, sí, sí. A mí me gustaría, antes de terminar la entrevista, porque yo sé que también tienes otros compromisos, primero que nada agradecerte, de verdad agradecerte muchísimo. No, gracias. Por haberte acompañado y yo espero que no sea ni la primera ni la última vez. Queremos volver a invitarte, queremos comprometer a invitarte, porque son temas muy interesantes que me gustaría que la gente, de verdad, a veces... Yo digo muchas bobadas, pero a veces también me gusta que la gente se vaya informada, que la gente entienda que no estamos cerrados a los temas, pero que se cuestionen de verdad. Y quiero, antes de hacer una reflexión final, si Ricky y Marcos tienen alguna pregunta para cerrar, para el invitado, hablen ahora o callen para siempre como mi ex. Marco, te doy la palabra primero. Ok, bueno, más que pregunta, como siempre, nuestro supremo líder, el señor Fase 3, nos gana todo lo que vamos a decir. Pero si en algún momento usted decidiera aceptar la invitación de estar con nosotros en Terror Informal, donde es una plática totalmente distendida, me gustaría sí hablar en concreto, porque lo he escuchado atentamente, de esas coincidencias entre lo que son las apariciones marianas y los contactos del fenómeno OVNI, porque todos hablan exactamente de lo mismo. Llámese el contacto OVNI que usted me comente, o la aparición mariana que usted me diga desde Fátima, pasando por la de la Concepción, todas tienen el mismo mensaje que dicen muchos contactados. Me gustaría que nos centráramos un poquito más en eso porque se me hace muy interesante. Y por otro lado, darle las gracias por haber aceptado la invitación, darle las gracias por ser el tipo de persona que es, que acepta las preguntas de alguien como yo, que realmente tengo muchas preguntas, ¿no? Y no las hago de mala fe, ni de mala intención, ni por querer evidenciar a nadie, sino porque realmente, al creer que existe la vida extraterrestre, quiero saber sobre la vida extraterrestre, pero eso no se hace creyendo a pie juntillas lo que todo mundo dice, porque como dije hay muchas contradicciones, sino preguntando. Muchísimas gracias por haber soportado mis preguntas, muchísimas gracias por haberlas contestado y gracias por haber estado con nosotros. No, por supuesto que yo acepto la invitación con mucho gusto, pero sí te digo, Marco, que ya no me digas, ya no me hables de usted, háblame de tú, por favor, porque finalmente todos somos colegas, somos gente que somos apasionados de estos temas y creo que aquí ni nadie es más ni nadie es menos. O sea, aquí todos somos iguales, todos vamos en la búsqueda del conocimiento, en la búsqueda de la información, en la búsqueda de respuestas sobre todo, ¿no? Porque al final, pues lo que queremos son respuestas, el poder entender un poco más esta existencia que tenemos, ¿no? Que no pasar desapercibidos en esta vida, pero no tanto en cuanto a que me conozca la gente, sino en cuanto a qué tanto nutrí esa alma, ese espíritu que el universo, para no decir Dios, que el universo me dotó, ¿no? Entonces, pues sí, yo trato de hacer eso para enriquecerme internamente, ¿no? Entonces, claro que sí, con mucho gusto podemos platicar de apariciones marianas, de los mensajes, que son muchos, ¿no? Que son muchos y que también hay evidencias. Ahí está la danza del sol, tú hablabas de Fátima, la danza del sol, que bueno, hubo evidencia física, volvemos a repetir, las evidencias van a ser algo que tiene que prevalecer siempre en el diálogo, o sea, ¿de dónde nos vamos a agarrar? Había evidencia física de que, porque no fue una psicosis colectiva nada más, sino que al parecer había llovido, después de esa danza del sol, como se le conoce, la ropa estaba seca. Entonces hay evidencia física de que algo ocurrió ahí. Evidentemente el sol no danzó, posiblemente era un objeto diferente que se acercó y que provocó que, pues bueno, la ropa se secara, porque todo mundo, bueno, eso es lo que está escrito, ¿no? Que la ropa de las personas se encontraba seca después de que estaban empapados, ¿no? De una lluvia que había caído. Y entonces, pues hay evidencia física de que algo ocurrió ahí. Y pues sí, o sea, esas apariciones marianas pudieran estar muy relacionadas con estos fenómenos también. Claro. Muchas gracias. Ricky.
Bueno, antes que nada, agradecer siempre como una persona que desde muy pequeño he sido fanático del tema, de todos estos temas del mundo de los conocidos, pero bien específico, gracias a la película Fuego en el Cielo, pues he sido bien fanático de la ufología. Y realmente tener la oportunidad de platicar contigo aquí cara a cara, que nos escuche, que escuche nuestras preguntas, pues la verdad es algo muy grande para mí y me hace sentir pues más que honrado en realidad. Yo quisiera hacerle una pregunta y en base a esa pregunta yo quisiera entonces pedirle un favor para cuando se pueda dar la reunión en Terror Informal. Y la pregunta es la siguiente. Ya que ha tenido tanta, sea porque se la han enviado o por experiencia propia, ha tenido tanta evidencia en sus manos y sé que ha discernido entre una y otra las que son falsas y las que no. ¿Tiene alguna evidencia con usted que realmente para usted como persona dice, aquí no hay manera de refutar esto? Esto ya lo investigué, ya lo estudié a fondo y esta evidencia es 100% real. ¿Siente usted que tiene una evidencia en sus manos así? O sea, no ahora para que la muestre, sino ¿cree que entre sus archivos tenga algo así? Pues creo que a la vista de todos hay algo que es irrefutable. Para mí, digo, por ahí hay algunas cosas que... Yo alguna vez tuve un grupo de contactados. Me llamó mucho la atención de que llegaban, cuando estuvimos en la radio, llegaban muchas personas que decían ser contactados. Y por ahí me hicieron llegar algunas cosas, estos contactados que aún conservo, físicas, que alguna vez quise pues analizar y que no se han analizado. Cuento con ellas, están guardadas, y que no es que sean irrefutables, pero son cosas extrañas que dos personas que estuvieron en este grupo me dieron. Y que bueno, pues que conservo y que si algún día tengo oportunidad de analizar lo voy a hacer, pero creo que a la vista de todos está el caso del volcán Popocatépetl, donde podemos ver entrar y salir estos objetos desde hace ya más de pues, casi 3 décadas. Entonces creo que es una evidencia, mira, y ojalá, ustedes están muy cerca de Marcos, vive en el Estado de México y algún día tal vez podemos coincidir. Yo regularmente cuando he querido observar ovnis, viajo a Mecamec, que es un área que es muy segura en un lugar y lo puedo decir porque el dueño de ahí es amigo mío, la Hacienda Panuaya. En la Hacienda Panuaya, además de que estuvo una cámara de la webcam y que pudo detectar estas entidades y que por eso es que yo pude llegar ahí y conocer a esta persona, he tenido oportunidad de estar ahí muchas ocasiones y se ha podido grabar muy cerca de la ladera, o sea, de distancia, a través de cámara de visión nocturna. Hemos podido grabar en la ladera varios objetos descendiendo pues yo digo que desde el espacio, podría decir del cielo, pero pues yo no creo que, para mí provienen del espacio y creo que es un área en donde se puede pues manifestar constantemente el fenómeno. Entonces creo que más que evidencia física o una experiencia, pues la experiencia, pues la que yo he vivido, ¿no? La que les conté, esa creo que me dejó marcado de por vida y es algo que, bueno, pues evidentemente yo por más que he analizado, porque alguna vez una persona me decía que sí me habían secuestrado, pero que me habían reseteado y que por eso pues yo no recordaba nada, ¿no? No, yo me he hecho regresiones y puedo decir que no hubo secuestro, solamente fue una experiencia que se dio en ese momento y punto. Entonces, creo que evidencia para mí pues, lo que ha ocurrido y está ocurriendo en el volcán Popocatépetl. Creo que todos deberíamos de tener por lo menos una vez en la vida, los que vivimos cerca de la Ciudad de México, ver esto, porque yo desde 1990 lo he visto, lo he atestiguado y soy testigo fiel de cómo estos objetos entran y salen del volcán Popocatépetl. Lo he visto a simple vista, lo he visto personalmente, lo he podido grabar y creo que ahí
pues, incluso las personas de la región, los chamanes de la región hablan de estos encuentros con entidades de ahí, los famosos graniceros que se encuentran ahí cerca del volcán, que les hacen rituales a Don Goyo, como es conocido en el área. Entonces, pues para mí creo que eso, y físicamente, pues lo que vuelvo a repetir, ¿no? Ahí tengo 2 elementos que me hicieron llegar, 2 abducidos que no sé qué son, y que algún día, si se puede, pues ojalá los pueda yo analizar para determinar. Ellos dicen, bueno, les cuento rápido. Sí, para que no quede en el aire. Ellos dicen haber entrado a las naves. Y uno de ellos me entregó un pequeño fragmento dice que él había visto, pues como que la nave tenía cierto color, y él pues estaba de noche cuando fue secuestrado, y parte de esa sandalia quedó marcada con eso. Tengo ese material en mis manos. Wow. Oh. Yo le hacía la pregunta porque en realidad yo quisiera pedirle, nosotros siempre hemos dicho que de 1000 casos en todos los aspectos de lo sobrenatural, de 1000 casos con que exista uno es más que suficiente para entender que el fenómeno es real. Y a mí me fascinaría tener la oportunidad de poder discutir una evidencia en vivo con usted, pero una evidencia que usted nos traiga que sea pues para poder tener esa certeza de que las posibilidades de que es algo desconocido y no algo inventado así de la mano son mucho más altas, y sería un gran honor poder exponer dentro del programa una evidencia, discutir sobre la misma, contar el relato, y si acaso se puede analizar un poco, mejor todavía. Y pues, claro, si era posible. Sí, lo que hicieron estos médicos que extraían implantes de las personas abducidas, ¿no? Sí. Que finalmente, pues también es evidencia física, es evidencia física, y eso, pues todos los investigadores queremos la evidencia física, ¿no? Al igual que ahora que han estado muy en la boca de todas esas llamadas momias de Nazca, que también todos quisiéramos que fueran reales, sinceramente, pero pues está muy cuestionable el asunto. Sí. No ha sido fácil, porque pues desde un principio los expertos en momias que existen y que son los de los mejores del mundo, que están en Perú, porque allá hay yacimientos de momias, todo el tiempo son encontrados. Y pues allá están estos expertos, y estos expertos lo desmintieron, pero a su vez pues se le han hecho análisis que podrían poner en duda pues estas investigaciones. Entonces creo que todos buscamos una evidencia física, y bueno, pues claro que yo buscaré por ahí cosas que alguna vez me hicieron llegar, y ojalá lo podamos discutir. O sea, vuelvo a repetir, no se trata de forzosamente implantar mi verdad, sino exacto, que pues aquí se trata de dialogar y de exponer todo, como bien decías, y que finalmente el público decida qué considera que pudiera en qué pudiera creer, porque esa es la realidad. Yo tengo esa frase, y pues lo dice también la Biblia, pero no vamos a hacer apología de Dios aquí, porque si no nos van a crucificar. Pero pues dichoso aquel que cree sin haber visto, ¿no? Así es. Como Santo Tomás, dicen algunos, ¿no? Algunos como Santo Tomás, hasta no ver, no creer, y otros decimos la fe viene por el oír. No, ya no me voy a meter. Sí, yo soy. Pero fíjate que al final de cuentas los científicos también tienen que tener fe para cuando van a hacer. Claro. Sí. Incluso los que no creen. Un día hablamos de los terraplanistas y decíamos, ellos tienen más fe que un cristiano. Sí, hasta con esa fe podrían crear una religión, ¿no? Sí, de hecho creo que ya existe la secta de los terraplanistas. Mi querido Pedro Ramírez, muchísimas gracias otra vez. Te mando un abrazote hasta México, desde Montreal, Canadá. Nosotros somos los impresentables en Montreal, con los legendarios, como siempre, en esta gustada sección donde entrevistamos gente
gente que nos trae temas bien interesantes. Antes de despedirnos, ¿dónde te podemos encontrar? Redes sociales. Sí, a mí me pueden encontrar como Ufólogo Pedro Ramírez Instagram, Ufólogo Pedro Ramírez Facebook, Ufólogo Pedro Ramírez antes Twitter, ahora X. Y pues en todo, básicamente todas las redes sociales estamos por ahí publicando, pero esas son mis 3 principales redes sociales y quiero decirles que yo estoy muy agradecido con ustedes, fue un gustazo pues, dialogar con ustedes, son muy amenos, qué bueno que pregunten, porque eso pues a nosotros nos forza también a investigar más, a tener mejores argumentos para poder debatir, porque esto no es una discusión, es un debate, pero un debate sano en la que queremos sacar el mejor provecho y para que sobre todo el público pueda tener pues un margen más amplio de dónde entender esta realidad que es absolutamente real, ¿no? O sea, es algo real que no es entendible al 100%, pero que finalmente está aquí. Y bueno, pues yo en cuanto al fenómeno ovni extraterrestre me despido también con mi frase, que es momento de creer. Así es. Excelente. Muchísimas gracias. Pase buenas noches. Ricky, ¿dónde lo encontramos? Ahí me consiguen en todos lados como Mundo Escéptico Podcast. Y Marcos. En todos lados como Más Terror MX. Yo soy Fase 3 y a mí me encuentran en todos lados como Fase 3. Ya nadie sabe cómo me llamo, ni mi jefa. Muchas gracias.